Bienvenidos. Hoy nos acercamos a una figura realmente singular, San Felipe Neri. Y lo hacemos a través de sus anécdotas. Sí, esas historias que revelan tanto de él. Exacto. Tenemos relatos que dibujan un perfil, sorprendente, con un agudo sentido del humor y una forma de enseñar muy suya, muy peculiar. Pintan a un santo que usaba la alegría, lo inesperado, casi como herramientas, ¿no? Totalmente. La idea es entender cómo convivían en él esa fe tan profunda y ese carácter tan jovial, tan ocurrente, y cómo usaba lo más cotidiano para instruir. Ciertamente. Es que es notable cómo Felipe Neri se distanciaba de esa imagen a veces un poco austera o lúgubre de la religiosidad, ¿verdad? Sí. Que era común en algunas épocas. Sí. Esa seriedad un poco impostada a veces. Él impulsaba una espiritualidad basada en el contento, en la sencillez y en la acción concreta. Y un punto clave era su rechazo a la vanidad, a la vanagloria. Claro. Y su insistencia en la humildad práctica. Y muchas veces, eso a través del ingenio, del humor. Vamos a ver algunos ejemplos, que es como mejor se entiende. Por ejemplo, esa historia del sermón, que estornudó, ¿no? Ah, sí, buenísima. En medio del sermón, un estornudo ruidoso. Y él, sin perder la compostura, dice: vaya, parece que hasta el Espíritu Santo necesita airearse de vez en cuando. Qué naturalidad, ¿no? Qué salida tan genial y muy suya. Vale, analicemos esto. Pues sí, lo fascinante aquí es justo eso, el contraste con el contexto. Estamos en la Italia de mediados del 16, en plena Contrarreforma, un momento de mucha reafirmación doctrinal, litúrgica, a menudo bastante severo. Claro. Y en ese ambiente, la espontaneidad y el humor de Neri eran, insólitos, casi disruptivos, diría yo. Utilizaba la naturalidad, digamos, como un vehículo espiritual. Rompía moldes. Y ese ingenio lo aplicaba en todo momento, incluso en la liturgia, que es sorprendente. Se cuenta, por ejemplo, lo del monaguillo que se quedó dormido y no tocó la campanilla cuando debía. Ajá. Pues Neri la cogió él mismo, la hizo sonar y le dijo: «Despierta, pequeño ángel, que el cielo nos espera». Buenísimo. O aquella vez que pidió tanto incienso que la iglesia se llenó de humo. Sí, esa también la conozco. Y ante las quejas, soltó: «Así nos aproximamos más al cielo, aunque sea a través de la niebla». Tenía respuesta para todo. Y si había poca gente en misa, empezaba la lectura diciendo: «En aquellos días los fieles eran pocos, pero valientes». Incluso se dice que si el coro desafinaba, él se ponía a cantar peor a propósito. Sí, y añadí algo como: si no podemos cantar como ángeles, al menos hagámoslo con alegría humana. Pero ojo, no eran solo gracias o chistes. No, claro. Detrás de esa fachada cómica había una intención muy clara, una intención pedagógica. Quería desmitificar esa solemnidad que a veces crea distancia, ¿no? Humanizar la experiencia religiosa, fomentar una participación más sentida, más alegre. Era su manera de decir que la espiritualidad profunda no está reñida con la sencillez, con la naturalidad. Exacto. Pero, ¿no había peligro de que esa informalidad se viera como irreverencia en una época tan estricta? Sin duda, el riesgo existía. Y de hecho Neri tuvo sus críticos, claro. Y es que estas cosas no eran solo bromas, ¿eh? Tenían un propósito muy claro. A veces un poco desconcertantes, quizás. ¿Cómo? Como lo de afeitarse media barba. Eso es cierto. Sí. Imagínate la escena. Se rasuró solo la mitad de la barba. Y salió así a la calle. Y salió así. Por Roma, tan tranquilo, y saludaba con unas reverencias exageradísimas a los que se reía, no se quedaban, perplejos. Menudo cuadro. Era una lección andante, sobre no dar importancia a lo que piensen los demás, al que dirán, una actuación pedagógica, vamos. Totalmente. Una performance casi. Lo interesante es eso, que estas excentricidades aparentes tenían un fin didáctico clarísimo. No eran chistes vacíos, eran enseñanzas vivas. Como la historia de la mujer que calumniaba. Ese es muy fuerte. Uf, sí, tremenda. Le pidió que desplumara a una gallina por la calle. Mientras caminaba. Sí, y que luego intentara recoger todas las plumas que el viento había esparcido. Imposible, claro. Obviamente. Y ahí la lección. Así son las calumnias, le dijo. Una vez dichas, es imposible recogerlas. Impactante. Muy gráfico. Y directo. Y luego está esa costumbre,
también muy visual, de enviar a 2 monaguillos con velas encendidas. Ah, sí, detrás de los que se iban justo después de comulgar. Eso es, y cuando le preguntaban por qué hacía eso, tan raro, ¿Qué decía? pues respondía con toda naturalidad. Es para que acompañen debidamente al Santísimo que acabáis de recibir, o sea, a Cristo en la Eucaristía, Una forma de recordar la presencia real. para inculcar esa reverencia, muy de Felipe Neri. Y con los jóvenes, su enfoque era distinto también. Era todo alegría, música, juego. Su lema era muy claro: hijos míos, estad alegres. Sí. No quiero escrúpulos ni melancolías, me basta con que no cometáis pecado. Fíjate qué confianza. Una confianza enorme en lo bueno. Y esa frase mítica: sed buenos, si podéis. Buah, esa es genial. Resume una comprensión tan humana de nuestra lucha, ¿no? De la dificultad de ser siempre buenos. Encierra mucha sabiduría. Si ponemos todo esto junto, vemos un enfoque pastoral centrado en el amor, en la misericordia, nada de miedo. Lejos del rigorismo. Totalmente. Su saludo típico era: ¿y bien, hermanos, cuándo empezamos a ser mejores? Que no sonaba reproche, ¿sabes? No, era como una invitación constante. Exacto, una invitación a moverse, a hacer algo. Y a menudo los llevaba a cuidar enfermos o a hacer la peregrinación de las 7 iglesias. Lograba un equilibrio muy delicado. Y hablando de vida interior, Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, creo yo. Porque él experimentaba fenómenos místicos muy intensos, éxtasis incluso durante la misa. ujú, Y para poder seguir, para mantenerse anclado, digamos, hacía algo increíble. Se ponía a leer libros ligeros, como las facesies, las bromas del cura Arloto. sí, es sorprendente. Y su explicación era de una franqueza total. ¿Qué quiere? Si no me distraigo un poco, ¿no puedo decir la misa? Esto revela 2 cosas, creo. Por un lado, una vida mística de una profundidad tremenda. Pero por otro, una autoconciencia y un pragmatismo notables. Se conocía perfectamente y sabía cómo gestionar esos estados para cumplir con sus deberes. Es una mezcla muy particular entre lo sublime y lo práctico, ¿verdad? Totalmente. Una simbiosis muy suya. Y su humildad era igual de llamativa o de radical, no sé cómo decirlo. Rechazó ser cardenal, que era uno de los mayores honores, asesor del Papa. Sí, el capelo cardenalicio. Pues lo rechazó lanzando su viejo sombrero al aire y diciendo: prefiero el paraíso. Así, tal cual. Impresionante. Y luego está la famosa historia de la bolsa de supuestas reliquias. Así. Con la que tocaba a los enfermos. Exacto. Y parece que algunos sanaban. Pero luego se supo que la bolsa estaba vacía. Era un ardiz, claro. Una forma de desviar la atención de sí mismo para que la gente no se fijara en él como taumaturgo. Si conectamos esto con la visión general, vemos una línea muy coherente. Sí, un rechazo constante a cualquier forma de protagonismo, de vanidad espiritual. Era una lección continua sobre el desapego, del poder, del reconocimiento, incluso del propio ego en lo religioso. Y usaba el humor hasta para manejar dones sobrenaturales. Te refieres al discernimiento de conciencias. A eso me refiero. Parece que tenía ese don, que en confesión a veces sabía los pecados antes de que se los dijeran. Y si alguien se sorprendía, él salía del paso con picardía. Lo sé por el color de tu pelo. Una genialidad, una solución ingeniosa para manejar un carisma extraordinario sin fomentar una veneración indebida hacia su persona. Usaba el ingenio como escudo, como un escudo, ¿no? Exacto. Y esto plantea una cuestión importante, sobre cómo administrar dones excepcionales sin caer en la espectacularidad o en el orgullo. Y sus métodos para probar o enseñar la humildad eran muy suyos también. Sí, eran... Peculiares. Lo mandaron a evaluar la virtud de una religiosa que tenía fama de santa. Ajá. Y él llegó cubierto de barro y le pidió que le limpiara los zapatos. Ella se negó, indignada, y Neri concluyó: le falta humildad. Tremendo. Pura provocación calculada. O la vez que un cardenal le regaló una piel valiosa pidiéndole discreción. Y él se la puso encima de la sotana y se paseó por toda Roma haciendo aspavientos y imitando el canto de los pájaros. Exacto, pobre cardenal. Eran auténticas lecciones vivientes. Entonces, ¿qué sacamos en claro de todo esto? Que para San Felipe Neri, pues no había contradicción entre el buen humor, una cierta excentricidad y una vida espiritual muy auténtica. Usaba estos gestos, a veces desconcertantes, sí, pero como instrumentos, para cultivar la humildad y para hacer la fe algo más,
cercano, más vivo. Demuestra que la alegría, la naturalidad, incluso esa irreverencia calculada de la que hablábamos, pueden ser perfectamente compatibles con una fe muy honda y transformadora. Es una visión refrescante, la verdad. Y quizá, como reflexión final que podríamos dejar, más allá de lo estrictamente religioso, ¿de qué manera podrían el humor, la aceptación de las propias rarezas, digamos, y una humildad así de radical, ser herramientas valiosas en cualquier camino, ya sea de desarrollo personal o simplemente en la búsqueda de una vida más auténtica? Es una buena pregunta para pensarla. Ahí queda.